grupo, sino que creo que usted lo había puesto así como trabajo individual, ¿ya? Pero mi compañera... No, como calificación individual. Bueno, Claramente está establecido que una sola persona del grupo tiene que subir el trabajo. Así que el grupo ya cometió error. sí, lo que sucede es que mi compañera se confundió y subió, pero igual yo ya había subido antes el archivo PDF de nuestro grupo. Disculpe. No se preocupe. Ahí el grupo tiene ya un problema porque la petición era subir una sola persona del grupo. Nunca suben todas las personas del grupo en primera instancia. Eso está en las políticas. Y en segunda instancia, el segundo trabajo subido es de investigación de mercados, nada que ver con la materia. Sorry, grupo. Eso nos toca revisarlo um, con mayor detenimiento las próximas veces. Ok. Listo. Vamos a ir esperando que se sigan conectando el resto. Mientras tanto, a ver, vamos a ir viendo. Alison, cuéntame. Hola, profesor. Disculpe, acabo de entrar y escuché el tema de lo de investigación de mercados. Sí, esta clase pues yo le quería venir a decir porque tuve una confusión. Investigación de mercados suele estar como en módulos, entonces yo pensé que había subido la tarea allí y luego me di cuenta que era pues fundamentos. Ya para cuando mi amiga me dijo que ya lo había subido y yo dije, ok, pues le voy a decir al profesor que tuve esa confusión, pero ya no lo subo nuevamente porque igual ya eran dos personas subiendo un documento. Y ya cometimos dos errores ahí. Primero, que en las políticas se establece claramente que una sola persona sube el trabajo del grupo y eso los Sí. coloco en el mismo, en esta identificación del trabajo. Y después, la revisión del otro trabajo. Entonces, son dos errores ahí. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Sí, fue Que un gracias error que, ajá, por tranquila, no te confusión. preocupes. No te Disculpe. preocupes. Ya vamos a ver. Ok, a ver, Cristina, cuéntame. Sí, Mientras esperamos que esté conectado. lo que pasa es que tenía problemas con mi computadora. Se había quedado lenta, entonces tuve que entrar con el celular, pero ya me carga, entonces me quiero salir el celular para entrar con la laptop. Ya, chévere, chévere, Cristina, no hay problema, todavía estamos a tiempo. Muy bien, a ver, entonces esperemos todavía que se siga conectando el resto. Y recuerden la premisa para el trabajo o las sustentaciones de los trabajos, ¿no es cierto? 5 minutos, tienen que ser lo más concretos posibles, tienen que ir directamente a lo más importante de lo que ustedes analizaron. Espero que hayan actualizado sus diapositivas porque se les hizo una actualización en las mismas, sobre todo en la parte eh, de sistemas turísticos, ¿no? El semestre anterior habíamos aprendido pues, por ahí aproximadamente 15 a 20 sistemas turísticos, ahora no, menos. 15 a 17 sistemas turísticos, ahora están puestos 26 sistemas turísticos. Entonces, espero que los hayan actualizado sus diapositivas, ¿no? En todo caso, esta parte de los sistemas turísticos lo vamos a trabajar conmigo en la clase de la siguiente semana. Así que si no lo actualizaron, no hay problema, pero para la siguiente semana ya actualicen esas diapositivas, ¿ok? Muy bien, chiquillos. Esperemos unos segunditos más y continuamos. Mientras tanto, como ustedes me quedé hasta los tiempos, ¿no es cierto? La relación de los tiempos del proceso de planificación turística con el proceso de planificación estratégica de las ciencias administrativas, ¿no es cierto? Hasta ahí nos habíamos quedado. Muy bien. Para saber por dónde empezar con ustedes. Listo. Siendo las 6:05, empezamos, chicuelos. Un segundo. Y vamos a avanzar. A ver. La clase anterior, entonces, habíamos estado revisando un poquito esta funcionalidad del proceso de planificación con todavía las ciencias administrativas, ¿cierto?
ya vamos a ir entrando en la clase de hoy a otra materia más que también necesitan saberla y conocerla, que es patrimonio. Entonces, vamos a ir viendo qué tan buenos están nuestros conocimientos en patrimonio, y si no están, pues le van haciendo un asterisco porque esa información la vamos a necesitar para los exámenes y demás. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar entonces con lo que corresponde a los estilos de planificación turística. ¿Qué es un estilo o qué se entiende por estilo de planificación turística? Se entiende la forma en la que se ejecuta el proceso de planificación. Ese es el estilo. ¿Ok? Cuando hablamos de estilos, ustedes van a encontrar una variedad más grande que la que nos ofrece Russell y Ackoff en el 2002, porque el turismo, como ustedes se han dado cuenta, está siendo generado o realizado por personas que no son del área de turismo. Entonces, tenemos algunos estilos de planificación turística que justifica su poco conocimiento en turismo. ¿Ok? Como aquí estamos hablando de que lo importante en el proceso de planificación es que ustedes sean técnicos y que aparte de que sean técnicos, puedan ajustar sus conocimientos a los nuevos requerimientos que maneja el entorno, vamos a basarnos en lo que dice la teoría. ¿Ok? Entonces, para estos autores nos establecen 4 tipos de estilos de planificación turística que es gestionada o llevada a cabo por el profesional. Por un lado tenemos, están ordenadas jerárquicamente, ¿no? Del peor estilo de planificación turística al mejor. En el primer paso tenemos a la planificación turística inactiva. ¿Qué es esto de la planificación turística inactiva? La planificación turística inactiva es aquel proceso de planificación en la cual no existe planificación. Me dirán, profe, entonces, ¿por qué se lo llama así? Porque no sé si en economía su profesor les indicaba o su profesora les indicaba algo muy básico, ¿no? Lo mismo que se suele decir en la clase de derecho. El desconocimiento de ley no te exime de culpa. Lo mismo pasa en economía. El mercado se regula solo. Cuando ustedes escuchan este término del mercado se regula solo, quiere decir que el estilo de participación de esa persona o ese profesional es nulo. ¿Por qué? Porque deja que el contexto trate de corregir cualquier disturbio que se suscite en un determinado lugar. ¿Ok? Si bien es cierto, vamos a tener un sector público responsable, personas responsables y organismos responsables de una actividad turística, su injerencia en el sector es mínima o nula. Ese es el estilo inactivo, ¿ok? Después tenemos un estilo reactivo. El estilo reactivo trata de identificar un poquito acciones. Normalmente estas acciones vienen relacionadas con la parte política. Entonces, más que ser acciones reales, se vuelven discursos, como es el caso del Ecuador, que nos habla de seguridad, de potencia turística, de turismo regenerativo, que están hablando ahora. Entonces, cuando nos aprendemos una palabra o decimos la palabra sin generar un contexto en esa palabra y sin generar tareas y actividades que me permitan alcanzar esa acción, se queda en palabras. ¿Ok? El proceso de planificación reactiva trata de dar respuesta a lo que está sucediendo en el mercado turístico en un determinado territorio, pero se queda en eso, en tratar. No llega a generar ninguna actividad real. ¿Ok? Después tenemos al estilo de planificación proactivo, que ya desde aquí son como que los dos mejores, ¿no? El estilo proactivo trata de fundamentar su accionar en información, es decir, para poder tomar decisiones, sabe que necesita obtener información verídica y real. Una vez que tienen esa información verídica y real, comienza a generar la fundamentación de su trabajo en función de la previsión, es decir, en función de lo que yo quiero que se comience a manejar en el futuro.
cómo quiero que llegue a ser el turismo, cómo quiero que llegue a ser visto ese lugar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Cada uno de estos elementos recaen en la toma de decisiones. Y acuérdense lo que habíamos hablado, una toma de decisiones se vuelve estratégica siempre y cuando tenga información de por medio. Si tengo solamente lo que yo pienso o lo que mi experiencia me dice, no es una decisión estratégica, es una decisión nada más. ¿Ok? Y finalmente tenemos el estilo de planificación interactiva, que este estilo de planificación algunos autores lo llaman como planificación colaborativa, que es aquí hace referencia a este proceso, es que ustedes toman todo lo que se había manejado en la planificación proactiva, es decir, tomar la información, las decisiones, la visión a futuro, etcétera, y lo que tratan de hacer es que el proceso de la estructuración de los planes, programas y proyectos no sea hecho solamente por el grupo consultor o la empresa pública, sino que sea un trabajo o el resultado de un trabajo conjunto entre todos los miembros de la actividad turística en el sitio. Sector público, sector privado, sector comunitario, educativo, salud, etc. Incluyendo sobre todo a los residentes del lugar. Pues porque van a ser los que van a estar relacionados directamente con la actividad, ¿no es cierto? Con qué es lo que yo quiero manejar en el sitio y qué es lo que quiero hacer en el sitio. ¿Se entendió estos 4 estilos de planificación turística? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál será el estilo de planificación turística del Ministerio de Turismo del Ecuador? Génesis, me ibas a preguntar algo, por favor. Sí, profesor. Es, por ejemplo, yo cuando estaba leyendo me confundí en algo. En la proactiva dice que tiene como que una visión muy al futuro y en la interactiva también, pero recalca de que tiene, digamos que, estrategias de contingencia para las futuras crisis. Mi pregunta era si en la proactiva también se establecen esas estrategias o posibles actuales para las crisis o no. Sí. Acuérdense que ya desde que comenzamos a tener información, ustedes tienen que trabajar con escenarios. Y los escenarios trabajan con contingencialidad, sobre todo el escenario negativo. Entonces, está implícito en que en los dos estilos se va a manejar la contingencialidad como elemento. Ya me están respondiendo en el chat. Déjenme ver. Reactiva, 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 reactiva. Ok. Últimamente podríamos decir que es reactiva. Ustedes hicieron un trabajo de los ministros. El Ecuador tuvo un proceso de participación inactiva en el Ministerio de Turismo hasta aproximadamente el 2012. Porque ustedes recordarán que en el trabajo que ustedes hicieron, los primeros ministros, como era el Ministerio de Turismo e Información, se dedicaban más a la parte de comunicación, pero no a la actividad turística. Nada de turismo. Lo único que entendían por turismo era promocionar. Pues como que no, ¿no? Sí, ahí hay algo raro. Y últimamente, tampoco es que hemos tenido un estilo de planificación tan bueno, ¿no? Es un estilo de planificación que lo que han tratado de hacer es cumplir con los mandatos nacionales de la Secretaría Nacional Planifica Ecuador, que nos exige que todos los sectores deben tener un proceso de planificación. Pero no es que nació de nosotros ni nada por el estilo. Entonces, todavía el Ecuador está muy tierno en la actividad de planificación turística. Y por eso es que tenemos planificadores que no son tan reconocidos tampoco y que sus procesos de planificación son tan limitados, ¿ok? Porque nos basamos mucho en la experiencia o en lo que yo se supone que sé. Y aquí ya vimos que para yo saber que ustedes saben, necesito saber yo para poder medir sus conocimientos. ¿Cierto? Porque si no, aquí, imaginemos, yo les voy a preguntar más adelante con algo de los enfoques, a los que les toca el enfoque económico, por ejemplo, cuáles son los mecanismos y las fórmulas macroeconómicas para medir el turismo.
y digamos que yo no sé de economía, cuestión que no es la realidad, y me salen con el valor actual neto. Si yo no sé, digo, ok, se supone que sabe. Pero si yo se le estoy diciendo, no, me están confundiendo dos elementos completamente diferentes y el uno no tiene ninguna relación con el otro. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros hemos tenido? Que nuestros ministros no son profesionales del área y que nuestros técnicos en planificación turística no son profesionales en planificación turística. ¿Cierto? Estamos viendo aquí que la complejidad de esta planificación turística no es tan sencilla. No es que yo salgo de licenciado en turismo e hice una maestría en gestión turística y ya puedo hacer planificación. Para poder ustedes hacer planificación necesitan haber estudiado y especializado en planificación. ¿Se entiende la lógica? No es que yo salí de licenciado en turismo e hice una maestría en administración de empresas turísticas y puedo dar planificación. No funciona así. Vamos a tener varios vacíos técnicos que no nos van a permitir desarrollar la actividad de forma adecuada. ¿Ok? ¿Hacia dónde deberíamos llegar? Hacia tener un proceso de planificación participativa, ¿cierto? La famosa interactiva. Pero si es que no es el caso, con que lleguemos a tener una planificación proactiva ya es bastante. Muy pocos casos en el Ecuador tienen esta característica de planificación turística proactiva. La mayoría son solo ideas y pensamientos o discursos políticos. Y contra eso tenemos que discutir o pelear. ¿Ok? Luego vamos a hablar de algo que siempre ha llamado la atención a los profesionales en el área del turismo, ¿no? ¿Cuáles son los productos entregables que vamos a generar nosotros con el proceso de planificación turística? Javier, perdón, me ibas a preguntar algo. Sí, era en cuanto a la parte de, por ejemplo, en la clase pasada estábamos hablando sobre que el proceso de planificación tenemos que seguirlo en base al proceso nacional, en este caso, de ahí partían todos. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer supongamos que el proceso de planificación nacional sea proactivo y yo quiero hacer un proceso de planificación exclusivamente para un destino y lo quiero hacer de manera interactiva, ¿sí se lo puede hacer? Sí. Ya. Porque acuérdate que de quién va a depender el estilo de planificación es del grupo consultor o del planificador. Entonces tú eres el que escoges cómo quieres generar esta acción. Ahora, digamos, nosotros en el Ecuador tenemos un proceso de planificación reactiva. ¿Esto quiere decir que yo podría hacer una planificación proactiva o interactiva? Sí. No tiene nada que ver que el Plan Nacional de Turismo 2030 sea inactiva o reactiva. Si yo soy el que voy a desarrollar, sé que necesito X o Y técnicas, metodologías y herramientas para poder generar la proactividad o la interactividad en ese proceso de planificación. ¿Sí? A veces es más fácil trabajar desde lo micro a lo macro y no desde lo macro a lo micro. Entonces ahí es en donde ustedes como planificadores se van a diferenciar. ¿Ok? Muy bien. Como les indicaba, este proceso de los productos de planificación turística, les van a preguntar siempre, ¿qué es lo que entrega un planificador? Cuando escuchen el término producto de planificación turística, hace referencia a qué voy a entregar yo una vez finalizado mi proceso de planificación. No es solo sentarme y escribir, sino a ese documento que estoy escribiendo tengo que darle un nombre y una forma, ¿cierto? Entonces tengo que saber qué voy a hacer. Si voy a hacer un plan de desarrollo, un plan de fortalecimiento, un plan de competitividad, un plan de marketing, un plan de excelencia, un plan de evaluación de calidad, o no voy a hacer un plan, sino lo que voy a hacer es un diagnóstico territorial, voy a analizar la construcción de la identidad y marca turística del sitio, etcétera, etcétera. Aquí ustedes tienen algunos ejemplos de cuáles son los productos más comunes de la planificación turística que se suelen entregar. ¿Pueden existir más? Por supuesto que sí, porque acuérdense que la planificación turística se nutre de otras ciencias y disciplinas que pueden ir complementando toda esta información. Tomando, por ejemplo, el error del grupo con lo que me enviaron un trabajo de investigación de mercados. Nosotros podríamos generar un producto entregable dentro de la investigación turística, dentro de la planificación turística relacionada con la investigación de mercados. Sí.
Nosotros vamos a tomar la información de la oferta y la demanda de los prestadores de servicios turísticos y vamos a entregar nuestro informe. Ustedes le pondrán el nombre si quieren investigación de mercados del sector turístico en tal lugar, o si quieren un análisis de la oferta de tal lugar, o un análisis de la demanda de tal lugar, un análisis de la competitividad de tal lugar. ¿Se entiende? Y es ahí el por qué también ustedes necesitan mucho de los conocimientos de todas las asignaturas que han ido tomando. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque al final, me está pasando ahora con los chicos que están graduándose, bueno, que están en proceso de graduación, que llegan con temas, los típicos temas de tesis trillados, ¿no? Entonces les dan un territorio, se van al territorio, conversan con las personas del territorio y dicen, lo que necesitan es un plan de marketing. Y lo que en realidad el territorio necesita es un plan de actividades turísticas, por ejemplo, o un diagnóstico territorial del turismo, o un análisis de la calidad en la prestación de los servicios turísticos. Y no necesitan marketing. Entonces, saquémonos un poquito también de la idea, el paradigma de creer que todo se arregla con publicidad. Y ahí tenemos otro problema, porque normalmente cuando me presentan planes de marketing, lo que me presentan es un plan de promoción. Y son dos cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, la única forma en la que ustedes puedan decir esto está bien o esto está mal es que ustedes lo puedan conozcan del territorio, que conozcan del contenido. ¿Ok? Aquí les dejamos algunos ejemplos. Mañana más tarde que les pregunten ustedes cuáles son los productos de la planificación turística. Pueden decir cualquiera de estos o más, dependiendo de lo que ustedes, de las herramientas y el conocimiento que ustedes ya tengan. ¿Cómo identifico yo si es un macroproducto, un mesoproducto o un microproducto? Hay ciertas variables que nos ayudan a determinar esto, ¿no? La primera variable es el territorio. Si el territorio es grande, es decir, a nivel nacional o es una ciudad grande, un metrópolis, etcétera, normalmente vamos a trabajar con macroproductos. Si el territorio es un territorio pequeño, es un territorio que no cuenta o no tiene muchos elementos de complejidad en el levantamiento de la información y demás, estaríamos hablando de un mesoproducto. Y cuando son actividades normalmente puntuales, que obviamente van a necesitar de mi trabajo, pero no van a requerir demasiado desplazamiento en el sitio, pues son microproductos. ¿Qué otro elemento forma parte de las variables para identificarlos? El grado de complejidad en la elaboración del documento. No es lo mismo hacer un plan de desarrollo que hacer un diagnóstico territorial. Acuérdense lo que les había dicho yo aquí. Ustedes en esta materia no van a hacer un plan. A lo único que vamos a llegar es al diagnóstico. Y ya mismo ustedes van a sustentar su trabajo y saben que el diagnóstico es casi la primera etapa en todos los procesos de los modelos de planificación turística. Entonces, vamos a hacer como que la primera parte. Nos falta todavía enterito el resto. ¿Sí? Y otro elemento que nos permite identificar la clasificación es el tiempo. Normalmente yo para hacer un microproducto, lo máximo que me demoro son hasta 4 meses, porque pues, no me exige demasiado, ¿no es cierto? No es tanto. Un mesoproducto puede llevar desde los 4 hasta los 10 meses. Y los macroproductos normalmente llevan hasta el año o superior. ¿Ok? Entonces, los niveles de complejidad aumentan el tiempo y esto también lleva al último elemento de clasificación, que es el dinero. No me va a costar lo mismo hacer un plan de desarrollo que un análisis de la oferta turística. ¿Ok? Entonces, aquí también nosotros podemos identificar y me dirán, ¿cuáles son los montos, profe, para saber si es un macro, un meso, un micro? No hay. ¿Cómo identificamos esto? En función a las mismas actividades que se hacen en otros sectores productivos. Por ejemplo, si ustedes les contratan para hacer un análisis de la oferta turística del Cantón Guayaquil y ustedes comienzan a revisar la oferta pública de los otros ministerios y en el caso de la oferta turística están pagando $5,000 y para el mismo caso están haciendo ahora un análisis de oferta de servicios educativos por el Ministerio de Educación,
están pagando $25,000, ustedes se pueden dar cuenta de cuál es el sector priorizado y cuál no. ¿Ok? Entonces, ustedes son los que van a tener que identificar estos valores y ahí es en donde yo les suelo decir, no regalen su trabajo. Valoren el tiempo, valoren el esfuerzo, valoren el aprendizaje y valoren su conocimiento. Si ustedes les piden o les solicitan que les ayuden con algo, a veces nos va a tocar decir, este es el precio y no me puedo rebajar. ¿Por qué? Porque en el Ecuador estamos acostumbrados al regateo. Ese es el modelo de negociación en el Ecuador. Entonces, ustedes van a preguntar cuánto cobran, la persona les va a decir un valor y van a decir, uy, no, yo tengo tal empresa que me cobra tanto. Si eso sucede, díganle muchas gracias, vaya con tal empresa. Porque no se... primero, no es cierto. Sabemos nosotros cómo negociamos, ¿no es cierto? Eso es para que nos comiencen a bajar el monto. Y después, si ustedes comienzan a regalar su trabajo, ¿quién va a poner en valor a su trabajo? Nadie. Ejemplo, entre paréntesis. Con la pandemia, seguramente ustedes o sus familias se acostumbraron a comprar tickets aéreos en las OTAs, ¿no es cierto? En las Online Travel Agencies. ¿Y qué pasó? Muchos de los vuelos se cancelaron o se retrasaron o lo que sea. Y comenzaron a buscar a sus amigos o familiares o lo que sea que hayan estudiado turismo o que trabajen en una agencia de viajes para que les ayuden a solucionar el problema. Y les digo que me pasó a mí también. ¿Cuál fue mi respuesta a mi propia familia? Fue lo siento, ve a una agencia de viajes, paga la asesoría y que te pueden ayudar. Ah, sí, pero es que me resulta muy caro. Lo siento, pero ese es el valor del trabajo. Si yo no valoro el trabajo de las personas, por eso es que tenemos la idea en Ecuador de que cualquiera puede trabajar en turismo. ¿Ok? Entonces hay que comenzar a poner en valor lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Vamos ahora a conocer un poquito cuáles son los componentes de la planificación turística, los básicos, ¿no? De acuerdo con Pine, existen 4 componentes de la planificación turística. A estos 4 componentes los denomina enfoques, que son las orientaciones ideológicas o filosóficas que me permiten generar mi proceso de planificación turística. Me explico un poquito mejor, ustedes ya hicieron un trabajo, ya mismo me hablan de ello, en el cual existen diferentes tipos de enfoques. No existe uno solo. ¿Y de qué depende? Depende del bagaje que el planificador o el consultor tenga. Entonces yo les había dicho a ustedes que en esta materia vamos a tener un enfoque mucho más físico-espacial, pero que cuando lleguen a la siguiente asignatura, el enfoque va a cambiar a un político, un sociopolítico. ¿Ok? ¿Cuál enfoque es mejor? Ninguno de los dos. Todos los enfoques sirven. Va a depender, como vuelvo y repito, del bagaje que ustedes tengan dentro del proceso de realización de las actividades. Recomendación, nunca se basen en un solo enfoque. Utilicen mínimo 2 o más enfoques. Cada lugar o cada sitio va a tener sus propias características y ustedes tienen que identificar cuáles serán los enfoques que mejor se ajusten a ellos. ¿Ok? Ese es parte del primer avance de su proyecto. Ustedes como grupos tienen que identificarme cuáles de los enfoques que ustedes conocen o ya revisaron se ajusta mejor a su territorio y el por qué. ¿Ok? La justificación va a ser clave en este aspecto, porque me invento, si por ahí me dicen, profe, en Salinas voy a poner el enfoque sostenible, entonces sí, ya tienen 0, porque pues, el enfoque sostenible en Salinas no aplica. Tienen otro tipo de enfoque en el proceso de planificación. Siempre básense en el territorio en el que ustedes se encuentran. ¿Ok? Después, otro de los componentes que tenemos son las metodologías de trabajo. Es decir, en esta parte nosotros vamos a abordar la temática de los modelos de planificación turística, que ustedes también ven en el trabajito. Y ya vieron que no hay un solo modelo, hay varios modelos. Y es más, ustedes a medida que vayan ganando experiencia, pueden aplicar o pueden sacar o obtener su propio modelo. ¿Ok? A diferencia de otras materias, por ejemplo, numéricas, que tenemos una fórmula y esa fórmula se tiene que seguir al revés y al derecho,
o de asignaturas como alimentos y bebidas, por ejemplo, que trabajan con recetas y las recetas se tienen que seguir al pie de la letra porque si no se daña. En planificación, ustedes no tienen la receta para poder desarrollar la actividad de forma adecuada. Permítanme un segundito. Entonces, en el momento en el que ustedes tengan este proceso de planificación, ustedes van adaptando todos los elementos del sistema turístico, del modelo y de las actividades al territorio que ustedes tienen. ¿Ok? Porque, por ejemplo, hay algún grupo hizo el modelo de Ricaurte, ¿cierto? Que es el modelo más aplicado en la parte del Ecuador. Y me dicen, profe, yo voy a aplicar el modelo de Ricaurte en, no sé, en Guayaquil. Y en Guayaquil no hay el elemento de gobernanza que está establecido en el modelo de Ricaurte, pues cero, porque no tiene lógica. Me están dejando de lado uno de los elementos establecidos por el autor. Ahí es en donde ustedes van a comenzar a trabajar y a comenzar a definir cuáles van a ser las variables que formen parte de su modelo. ¿Ok? En este caso, como todavía no tienen experiencia en planificación, no me pueden generar un propio modelo, pero sí me tienen que identificar todos los modelos establecidos en las diapositivas y ver cuál es el que mejor se ajusta a la realidad contextual de su territorio. ¿Ok? El siguiente componente es un componente que ustedes ya me lo manejan bien, que es el sistema turístico, ¿no es cierto? Es decir, los elementos claves de cada uno de los sitios en el territorio en el que voy a trabajar. Aquí también lo van a tener que agregar, por favor, a su trabajo o a la entrega de su primer trabajo. ¿Cuál va a ser el enfoque o los enfoques? Acuérdense lo que les había dicho. Recomendación que no sea un solo enfoque, mínimo 2. ¿Cuál va a ser el modelo de planificación turística que se ajuste mejor a su contexto? ¿Y cuál va a ser el sistema turístico que ustedes van a aplicar? Entonces, por ahí me dirán algunos, yo prefiero, profe, el de la OMT. Por ahí me dirán otros, profe, yo prefiero el de Ricaurte. Por ahí me dirán otros, profe, yo prefiero el de Leiber. O yo prefiero el de Bullón. El que ustedes quieran. Siempre y cuando justifiquen su respuesta. Si no hay justificación de respuesta, es como si no me hubieran puesto nada. ¿Ok? Y la última parte es la más importante para el proceso de planificación participativa o colaborativa, que son la identificación de los actores o los interventores. Esto no lo van a hacer para su primer avance, porque en el segundo avance ustedes van a aprender ya a manejar la matriz de actores. Entonces, ahí veremos y sabremos identificar quiénes son actores directos, indirectos y cómo subclasificarlos. ¿Ok? Hay varias formas de identificar a los actores. Ustedes identificarán cuál es la que mejor se ajuste, pero en este caso sí vamos a tratar de utilizar la matriz que vamos a aprender aquí, porque van a aprender matrices de actores en materias como proyectos, investigación de mercados, marketing turístico y demás, que si bien es cierto, son herramientas válidas, no tienen la orientación hacia la planificación. Entonces les va a quedar faltando un elemento por ahí. ¿Ok? Muy bien. ¿Se entendieron los 4 componentes básicos de la planificación turística? Siempre debemos tener claro entonces enfoque, el modelo, el sistema que vamos a aplicar y saber con quiénes vamos a trabajar. Esto es como técnicamente en planificación turística se le llama hoja de ruta. La hoja de ruta es saber cuáles son los lineamientos base que ustedes van a perseguir dentro de su proceso de planificación turística. ¿Sí? Con esta parte termino yo y empezamos las sustentaciones. ¿Qué espacios o qué lugares puedo yo planificar? ¿Ok? De acuerdo con Hall, nos establece que podríamos nosotros generar procesos de planificación en 3 tipos de espacios. Cada uno de ellos se subdivide, ¿no? Por un lado vamos a tener los espacios naturales, que son aquellos espacios que cuentan con poca intervención del hombre, ¿ok? Y que normalmente se fundamentan en principios de conservación y preservación ambiental, ¿sí? Después tenemos los espacios rurales, que los espacios rurales son centros poblados
en donde priman las actividades del sector primario, valga la redundancia, y que están orientados a la utilización económica del territorio sin alteraciones grandes en la naturaleza. Entonces no vamos a encontrar mega edificios, ni vamos a encontrar megas puentes, ni nada por el estilo, sino infraestructura vial de conectividad, infraestructura básica que me permite a mí desarrollar las actividades. Y por último tenemos los espacios urbanos, que los espacios urbanos ya son concentraciones de equipamientos, densidad urbana y desarrollo en cuanto a la evolución arquitectónica y urbanística de un determinado sitio. Entonces, aquí vamos a encontrar que ya viven muchas personas, que existen diversos o diferentes tipos de construcciones y de diferente altura también. ¿Ok? Ya vamos a comenzar a ver que en muchos lugares se sacrifica la parte urbana por la parte, perdón, la parte natural por la parte urbana. El ejemplo más claro es Guayaquil. Y que eso reduce un poquito calidad de vida en la población. Ok. Cada uno de estos tres espacios se subdivide. ¿Sí? Dentro del espacio urbano, nosotros tenemos a las áreas naturales protegidas. Esa es una especialización del proceso de planificación turística. Entonces, Salma, ¿me podrías decir cuántas áreas naturales protegidas existen en el Ecuador hasta la fecha? Diría, no me sé exactamente el número. ¿Qué diríamos nosotros si es que te contrato yo para que hagas ese proceso de planificación? Ya desde ahí te descarto, ¿cierto? No tienes el conocimiento. Génesis. Sí, eran 68, pero ahora poco se aumentaron 2 más y son 70. Correcto. Hasta la fecha son 70, ¿no es cierto? Génesis, ¿me podrías decir, por favor, cuál es la subdivisión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador? No estoy muy segura. O sea, creo que es áreas protegidas, reservas. No sé, no estoy muy segura si son esas. Áreas protegidas, no. Y reservas hay subclasificación, ¿cierto? Ok, Paula. Same question. La misma preguntita. La misma. La misma. Creería que se refiere a los parques nacionales, esos parques nacionales, reservas Ese es uno, ¿no es cierto? ecológicas. Muy bien. Es que las anoté antes temprano. Las áreas nacionales de recreación, reservas de producción faunística, reservas geobotánicas, bosque protector. ¿Bosque protector es parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas? Bueno, creo que sería parte de las áreas naturales protegidas, pero no del sistema. No son áreas naturales protegidas, son áreas de conservación. Cuidado con eso, ¿no es cierto? Paula ya por ahí nos dio algunas respuestas de las tipologías, ¿no es cierto? Existen las áreas protegidas autónomas descentralizadas, existen los parques nacionales, existen las reservas ecológicas, existen las áreas protegidas comunitarias, existen las áreas protegidas privadas, que si son privadas no deberían formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero así funciona el Ecuador. Existen los refugios de vida silvestre, existen las reservas que se dividen en ecológica, biológica, de producción de fauna, marina y geobotánica. Y los bosques no forman parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero forman parte del Sistema Nacional de Protección de Espacios Verdes. Y los bosques se dividen en primario, secundario y petrificado. ¿Cierto? Entonces aquí ya tenemos un jaloncito de orejas, porque esta es pregunta de examen. Yo mañana más tarde les puedo decir, Cindy, ¿cuáles son los pisos climáticos de la Reserva de Producción de Fauna del Cuyabeno? Invento, ¿no es cierto? O puedo decir, Pablo, deme 3 nombres científicos de especies nativas del Parque Nacional del Cajas.
O puedo decir por ahí, Gabriel, deme la extensión territorial y en qué provincia se encuentra la Reserva Geobotánica de Purulagua. Y se supone que patrimonio ya pasaron. Así que se supone que eso ya lo saben al revés y al derecho. Y si no lo saben, asterisco. Ya saben que ir a averiguar. ¿Ok? Muy bien. No se preocupen que ya me pasó lo mismo con el curso, con el otro paralelo. No tenía ni idea de las áreas naturales ni nada de esto por el estilo. Pero ojo, eso es parte de los requerimientos para la asignatura. Luego tenemos otros espacios que se denominan espacios naturales abiertos. Los espacios naturales abiertos son aquellos parques, ríos, lagunas, lagos o cascadas que no necesariamente forman parte de un área natural protegida porque sus características geomorfológicas no son tan demandantes como para preservarlos y conservarlos, pero que sí sirven para el disfrute de los visitantes y también de los residentes, ¿cierto? Ejemplos de estos lugares, como les decía, en Guayaquil tenemos muy pocos, porque pues, Guayaquil sacrificó la parte natural por el urbanismo, pero cualquier parque lineal en Guayaquil, el Parque La Kennedy, por ejemplo, entraría como un espacio natural, abierto. En teoría abierto, porque ya más adelante vamos a comenzar a conversar que Guayaquil es una de las ciudades que tiene los parques cerrados, cuando se supone que el parque es un espacio de recreación abierto al público. Pero ustedes tienen puertas y horarios de entrada y hasta UPCs que funcionan ahí. Ahí habla de que no existen procesos de planificación de áreas verdes en la ciudad. Luego tenemos los espacios de recreación. Estos, por ejemplo, Cristina. Muy bien. Luego tenemos los espacios de recreación. Estos espacios de recreación son normalmente creados por las personas utilizando el medio natural. Entonces, para que se les haga fácil identificarlo, porque en la costa ecuatoriana tenemos un montón, los espacios de recreación son los famosos complejos turísticos. ¿Se han fijado cuando viajan por la costa o vía la costa? Estos complejos turísticos de no sé dónde y tienen una piscina y tienen un espacio verde y unas cabañas y bla, bla, bla. Estos lugares, el complejo turístico no existe legalmente en el Ecuador. Ustedes recordarán, en la ley de turismo, en el artículo 5, no nombra a los complejos turísticos y no existe ningún reglamento que aborde a los complejos turísticos. Pero eso no quiere decir que no se los pueda regular. Pero a estos sitios o a estos lugares se les regula como sitios superficiales. ¿Por qué? Porque ya cuentan con la intervención del hombre específicamente en actividades o servicios como zonas húmedas, ¿no es cierto? Saunas, piscinas, spas. Podríamos hablar, el ejemplo más claro de aplicación de estas zonas recreacionales son las termas de Papayacta, por ejemplo, o baños en Cuenca, o el Parque Temático Planeta Azul, etcétera, etcétera. ¿Okay? Son sitios que utilizan el entorno natural, pero que principalmente ya tienen una intervención del hombre identificada claramente. Y luego tenemos a las costas y litorales, que aquí entran normalmente playas, bahías, golfos, ensenadas y demás, todos los accidentes geográficos que ustedes ya vieron en geografía física, siempre y cuando estos lugares no consten como áreas recreacionales, porque acuérdense que las áreas recreacionales ya forman parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes me dice, profe, es que yo voy a hacer una planificación turística en la playa de General Villamil Playas, no aplica, porque General Villamil Playas es área de recreación. Entraría como un proceso de planificación de áreas naturales protegidas. ¿Se entiende? ¿Y cuál es la diferencia aquí? Que normalmente los planes o los procesos de planificación en las áreas naturales protegidas se denominan planes de manejo, que eso lo van a ver mucho mejor en la materia de conservación y manejo ambiental. Pero se denominan planes de manejo. Y dentro de los planes de manejo hay un acápite o un espacio para el turismo. Porque recuerden que la finalidad de las áreas naturales protegidas no es el turismo.
es la conservación y la preservación de la flora y fauna del lugar. Y el turismo, en vez de conservar, puede deteriorar el sitio. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a los entornos rurales. En el caso de los entornos rurales también tenemos una subclasificación. La primera son los entornos comunales, que los llaman, que nosotros podríamos llevarlo al término comuna. Los entornos comunales o comunas son espacios que se encuentran alejados de los centros poblados como ciudades o cantones, y que priorizan la actividad agrícola principalmente como elemento de diversificación económica. A estas comunas el acceso suele ser un poco limitado porque pues, para llegar a ellos necesitamos tomar caminos de tercer orden, de segundo orden en el mejor de los casos, o combinarlos con otros medios de transporte como lanchas o camélidos, ¿okay? Que en el Ecuador todavía podemos encontrar ese tipo de actividades. Después tenemos a la parte del el sector rural comunitario. El sector rural comunitario en el Ecuador está compuesto principalmente por los pueblos y nacionalidades indígenas del país. Entonces vamos con otra pregunta de patrimonio. Alexander, por favor, ¿me dirías cuántos pueblos y nacionalidades indígenas tiene el país? No lo sé. Está bien. A ver, Leslie, ¿me podrías decir cuántos pueblos indígenas están asentados en la costa ecuatoriana? No hay problema. Acuérdense. Otro asterisco. Ya saben que también podría entrar por el examen. Preguntar sobre por qué la lengua zápara fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, en dónde están ubicados los aguas, cuál es la extensión territorial de los quichuas, etcétera, etcétera. Ok. Pues se van dando cuenta del por qué se vuelve complicado fundamentos de planificación. No es por la materia en sí, sino es por el nivel de conocimientos que necesitan en la materia. Ahí le ponen un asterisco, ¿no? Son 14 nacionalidades y 18 pueblos. Entonces ya después irán a revisar en dónde están distribuidas y demás. Luego tenemos las parroquias rurales. Las parroquias rurales, estas normalmente pertenecen a un cantón y se encuentran muy cercanas a centros poblados. ¿Okay? El cantón Guayas tiene 16 parroquias urbanas y 7 parroquias rurales. Entonces, cada lugar tiene esta identificación. Y estas están como, ¿cómo le podríamos poner? Como en peligro de extinción, porque mientras más se va incrementando o se va agrandando una ciudad longitudinalmente o a lo ancho, tiene el riesgo de ir absorbiendo estas parroquias rurales. Y la parroquia rural en un determinado momento forma parte de una parroquia urbana. Si no, vean los mapas de Guayaquil como eran hace 40 años y vean cómo es ahora. Y van a darse cuenta que las anteriores parroquias rurales fueron absorbidas por la ciudad de Guayaquil. ¿Ok? Y finalmente tenemos los pueblos ancestrales. Los pueblos ancestrales o territorios ancestrales son los que tenemos que trabajar con mucho cuidado. ¿Cuáles son los territorios ancestrales? Para que no se confundan, los territorios ancestrales son aquellos en los que se asientan pueblos indígenas, no nacionalidades, pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque estos pueblos indígenas presentan características de tradiciones, costumbres, lengua,
o lo que se denomina inmaterialidad del patrimonio, que genera que estos lugares pueden tener la facilidad o la característica de puesta en valor del patrimonio. ¿Ok? Entonces, vamos a nosotros a encontrar que en el Ecuador sí encontramos esto y que a veces por llevar el turismo sin saber a dónde podríamos estar eliminando elementos clave del sitio, como la famosa sacralidad, que la sacralidad es el sentido de espiritualidad que se tiene en la cosmovisión de cada uno de estos pueblos, ¿no es cierto? Pues, por ejemplo, que les tomen fotografías a los indígenas en la cosmovisión indígena significa que les están robando el alma. Y no voy a ir yo a un lugar a tomar fotos sin pedir permiso y sin conocer del lugar. O que me lleven a una laguna, una cascada, una cueva sagrada para ellos. En el momento en el que llega un foráneo a esos lugares, pierde el sentido de sacralidad. Se vuelve común. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Tenía una profesora de la materia se llamaba manifestaciones culturales y nos decía que el peor enemigo de la cultura es el profesional del turismo. Porque a nosotros nos encanta vender y comercializar la cultura. Y pues hasta cierto punto tienes razón. Y aquí es en donde nosotros tenemos que aprender en dónde sí hacer turismo y en dónde no. Poner límites. ¿Ok? Y luego tenemos la parte urbana, que en la parte urbana tenemos las parroquias urbanas, que son las parroquias en las que se divide una ciudad. Cada uno de ustedes vive en una parroquia de su ciudad, ¿cierto? Que la Tarqui, que la no sé qué, que los cuantos, cada uno de ustedes conoce sus parroquias. Es la división en la que se subdivide una ciudad normalmente. Las ciudades son aglomeraciones o conglomerados urbanos con una densidad poblacional de entre los 50.000 habitantes hasta los 999.000 habitantes. Dentro de las ciudades se dividen en grande, mediana y pequeña, pero esto no es el fin de la asignatura. Y tenemos otro tipo de ciudades que, gracias a su nivel de población y su nivel de desarrollo, dejaron de ser ciudades y pasaron a llamarse metrópolis. Guayaquil es una metrópoli, por ejemplo. La cual, para que una ciudad sea llamada metrópoli, necesita que tenga una densidad poblacional superior al 1.000.000 de habitantes viviendo en el sitio. Entonces, Guayaquil, ¿cuántos habitantes son? Natanael. Si recuerdo bien, eran como 2 millones. ¿No? Másito, ya somos más. Somos cerca de 3.400.000 habitantes, ¿cierto? Entonces, hace rato ya dejaron de ser ciudad y fueron metrópoli, ¿no es cierto? En el Ecuador solo tenemos 2 metrópolis, que son Quito y Guayaquil. ¿Cómo también puedo identificar una metrópoli? Por el estilo de crecimiento de la ciudad. La ciudad va a llegar a lo que se denominan los límites, ¿no es cierto? Los límites geofísicos o geopolíticos. Y en esos límites geopolíticos la ciudad ya no puede crecer más ni a lo largo ni a lo ancho. ¿Hacia dónde le toca crecer? A lo alto. Entonces ustedes van a comenzar a ver que en estas ciudades van a existir mayor cantidad de edificios. Y mientras más poblada sea la ciudad, más hacia arriba va a tener que crecer. ¿Ok? Esto a veces nos lleva también a cometer el error de sacrificar lo verde por el concreto. Caso claro, Guayaquil. Sí, fíjense en los esteros, en los brazos de los esteros en Guayaquil. En vez de tener sus espacios de desarrollo biológico, alrededor de los esteros hay casa, hotel, puente, centro comercial. ¿Dónde está el respeto a la parte natural? No hay mucho, ¿no? Guayaquil ha sacrificado mucho lo natural por el urbanismo como tal. ¿Qué me ponen escorrerme? Como Dios. Sí, ahí. Entonces, igual, cada vez que vayan viendo ciudades más grandes, van a ver este tipo de tendencia. No en el Ecuador, las ciudades más grandes son Quito y Guayaquil,
pero a nivel mundial ustedes van a encontrar ciudades muchísimo más grandes. Para no irnos muy lejos, Bogotá, por ejemplo, solamente en Bogotá viven cerca de 15 millones de habitantes. Casi todo el Ecuador vive en Bogotá. Porque nosotros somos 17 millones 800 algo, ¿no? Gracias a la extensión de Bogotá, porque Bogotá está ubicado en una planicie, y el crecimiento de la ciudad, ustedes no tienen un alcalde, tienen 8 y un alcalde mayor. Entonces, mientras más compleja sea la configuración espacial de la ciudad, más compleja es la gobernanza que se haga en la ciudad. ¿Ok? Todavía tenemos otras ciudades, entre comillas, fáciles de manejar. ¿Sí? Y finalmente tenemos los municipios, que los municipios no entran en la categoría de ciudades, pero son centros poblados que pueden llegar hasta los 49.999 habitantes, ¿no es cierto? No llega a ser una ciudad. Pero en estos municipios vamos a encontrar asentamientos humanos considerables que ya cuentan con servicios básicos de vialidad y de conectividad que representa un avance en comparación con las parroquias rurales o los territorios rurales. ¿Se entendió esto de los espacios que puedo planificar? Hasta lo que hemos visto ahorita. Todas las preguntas, chicos. No, muy bien. Entonces ahora hacemos el aula invertida. Ahora van a dar ustedes la clase y yo me voy a callar. Recuerden la premisa, ¿no? Tenemos 5 minutos por explicación, así que traten de ser lo más breves posibles, lo más concretos posibles. Y prestemos atención todos porque, pues, con lo que ustedes van a hablar de enfoques y de modelos, esa parte yo ya me la salto y nos vamos directamente a sistemas la siguiente clase. ¿Ok? Muy bien. ¿Algún grupo voluntario o escojo yo? Violeta, cuéntame. ¿Ustedes quieren ir primero? Sí, Igual les va a profesora, tocar. ya. De una vez. Está muy Déjame bien, compartir Violeta. pantalla. ¿Cuál es tu grupo? 3, grupo 3. Muy bien, Violeta. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, Violeta. Empieza. Ustedes me dicen cuándo empiezan para ponerles el cronómetro, ¿ok? Ya, profesor. Buenas noches, somos el grupo número 3, integrado por Eduardo Calero, Natalia Mora, Violeta Rivera, Giovanna Talledo y quien les habla, Araceli Córdoba. Carla Ricarte en 2009 menciona que si en el territorio la actividad turística hace mayor uso del espacio y los recursos, es necesario planificar con un enfoque físico-espacial. Para ello es importante realizar un análisis de los componentes básicos de la estructura turística, como la oferta y la demanda, el análisis del uso del territorio, de la estructura del territorio y el análisis del medio ambiente del sitio a planificar, lo cual va a permitir conocer y entender el territorio para tomar las decisiones y estrategias correctas de tal manera que se pueda desarrollar correctamente la actividad turística. Por otro lado, este enfoque físico-espacial propone realizar un correcto uso del espacio donde se desarrolla la actividad turística, gestionar las actividades y flujo de visitantes, regular la actividad turística e identificar las actividades que se pueden desarrollar en el territorio de acuerdo con sus condiciones. Continuando con la orientación, de acuerdo con Osorio, este enfoque espacial se orienta hacia la planificación territorial en una primera instancia, ya que se aborda la planificación en torno a la disposición y construcción de áreas. Podemos decir que se centra en el uso del suelo y el desarrollo de la actividad turística mediante la creación de infraestructuras básicas. Sin embargo, a medida que se va transformando las ideas ya concebidas, surge un segundo énfasis para el cual toma relevancia la sustentabilidad. Es decir, que se actúe conforme a los intereses y preferencias del turista
pero el contexto social implicaba adaptarse a las nuevas exigencias. Por eso se pretende además definir la actividad turística considerando el aspecto ambiental. Listo. Un énfasis del enfoque físico-espacial tiene una posición arquitectónica, cuyo propósito está constituido en la construcción física de los centros turísticos. Con esto se consideran elementos óptimos para la transportación aérea, los complejos hoteleros, las embarcaciones marinas y los campos de golf, entre otros. Este ejemplo que voy a decir está constituido por la creación de centros turísticos integralmente planificados, denominados CIPs. Estos son elaborados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la Fonatur, entre la década de los 70 y los 80 en México. El objetivo era ofrecer a Cancún, Ixtapa, Loreto, entre otras ciudades de México, como un producto estandarizado de Playa Sol, dirigido al mercado internacional de alto gasto con un claro propósito de captación de divisas. Bueno, yo les voy a hablar sobre los modelos de planificación turística. El modelo de planificación turística Hernández en 1982 se presenta como un modelo para el desarrollo del turismo. Se define la planificación del sector turístico a un nivel nacional desde una perspectiva de planificación económica. Se plantean dos aspectos a distinguir. El primero parte de la definición de la imagen deseada como un paradigma y el segundo radica en la estrategia como un elemento fundamental en el proceso de la planificación turística. El segundo modelo de planificación es el de Boté en 1990, que se presenta como un modelo económico. Este modelo reconoce la importancia de definir la demanda y los recursos turísticos como una fase previa a 3 subsistemas, que es el de planteamiento, ejecución, evaluación y control. El primero de los subsistemas se subdivide en una fase de investigación o diagnóstico y uno de la formulación de la estrategia. Su precisión es sobre la elaboración de estudios y la identificación de estrangulamientos, a una aportación importante para los estudios de diagnóstico. Buenas tardes, seguiremos con el modelo de GON en el 2002, el cual hacía énfasis en la planificación regional. Esto, antes de realizar la planificación, era muy necesaria la participación de los actores sociales del destino. Y esta planificación consta de 5 fases. Los objetivos, los cuales suelen ser definidos de una forma participativa, la investigación, que aquí se determina la condición turística del destino, las conclusiones y la síntesis de la investigación anteriormente realizada, y se define el desarrollo, que es lo que el mayor potencial de desarrollo que podría tener ese lugar. Mientras que las recomendaciones son las estrategias que se van a realizar. A diferencia de Hall, que él estableció una planificación estratégica y hace mucho énfasis a la comparación con de la planificación que debe tener una organización normal. Esta planificación no es lineal, es cambiante, tiene variables que son sociales, económicas, políticas, físicas y culturales, y es iterable, es decir, es cíclico. Esto comienza por medio de las demandas, necesidad percibida y respuesta a crisis. Aquí, después de esto, se definen la misión, la visión, los objetivos, las metas y los targets. Y después de esto debe estar constantemente monitoreada y evaluada. Y en la evaluación debe estar de una forma medible y cuantificable. Bien, muchas gracias, grupo. Listo. Preguntas. Javier, por favor. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a la parte del modelo de Hall que ellos estaban mencionando. Ellos dijeron algo respecto a lo que era la respuesta a las crisis mencionadas. Ok, Hall menciona que para el proceso de la planificación estratégica por lo general nace por las 3 cosas, por la demanda y específicamente a tu parte la respuesta a crisis. Hizo un ejemplo en su libro de que, por ejemplo, se está dañando el patrimonio de un lugar y entonces se debe tomar medidas de planificación para que eso no pase. Entonces, es respuesta a algún problema que está pasando en ese momento para que en el futuro no pase. Ok, muchas gracias. Grupo 5, por favor. Un segundo, profesor, ya le comparto la pantalla. Ya, gracias. Ustedes me indican para ponerles el cronómetro.
Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta hasta mientras? ¿A mí? Sí, Sí. cuéntame. En mi tema yo le hablo de la captación de divisas. Investigué y la captación de divisas es la adquisición de una moneda distinta a la del país. Y entonces lo que no entiendo es la función de esto. Por ejemplo, si el país tiene una moneda que tiene mayor valor a la del otro país, ¿cuál es el objetivo de tener la moneda del otro país también? Porque acuérdate que no vas a tener siempre una moneda más fuerte, tienes también el euro o la libra esterlina, que son monedas que te dan mucho más rédito, ¿no es cierto? En el caso del Ecuador, esta identificación de divisas no nos beneficia mucho por el resto de países sudamericanos porque nuestra moneda es más fuerte, pero sí nos beneficia con países, principalmente la Unión Europea, y ya que ellos son los mayores targets de visitación al país por el cambio de moneda, ¿no? Que ganamos un poquito más de dinero. Pero ventaja por una parte y desventaja para otros lados. No tanto. Buena pregunta, muchas gracias. Ok, grupo, iniciamos, ya les puse el tiempo. Ya, Si listo. no, nos estamos demorando mucho. Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros le vamos a hablar acerca de los enfoques y modelos de la planificación turística sostenible y estratégico. En este caso, comenzaremos con lo que son los lineamientos de la propuesta sostenible, o más bien del enfoque sostenible. En cuanto al enfoque sostenible, tenemos que tener en cuenta que se basa en tres aspectos, que sería el ambiental, económico y el social. Partiendo de esto, tenemos que reconocer que hay propuestas dadas por diferentes autores. En este caso, sería una propuesta dada por Brownett y Belsubny en 1999, en el cual ellos mencionan una propuesta para una solución viable en cuanto al contexto económico actual del sector turístico, que responde a una medida en cuanto a, como quiera, la sostenibilidad del entorno ambiental. En este caso, tenemos como ejemplo el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Quito de 2001, el cual responde a los tres aspectos de lineamientos, propuestas del enfoque sostenible. Ahora, con lo que es la parte de lineamientos, propuestas y orientaciones del enfoque estratégico, tenemos que este responde a otros aspectos. En este caso, podemos mencionar los escenarios, la competencia del mercado, análisis estratégico y toma de decisiones. Además a esto, este tiene que ver más con la política del país, o más bien la política del sector que se enfoca en la parte turística, que tiene que estar ligada con el país, obviamente, con las decisiones del país. En este caso hay propuestas también mencionadas, la más reconocida es la de Acerenza. En este caso, tiene un plan estratégico general, tiene técnicas analíticas y 5 etapas. Ya las vamos a ver en la parte de los modelos. Un ejemplo que responde a este es el Plan Estratégico Nacional de Turismo de Perú de 2025. Ya, listo. En cuanto a la orientación, como ya se lo mencioné anteriormente, tiene una orientación hacia los organismos públicos, actividades gubernamentales y enfoques dinámicos. Ya, ahora vamos a seguir con los modelos. Primero con el modelo de Gobi. Bueno, este de aquí básicamente consta de 4 fases. La primera fase, que es la fase A, la investigación y análisis, donde aquí se identifican y se analizan los principales recursos turísticos de un territorio, o sea, los que son potenciales, los de mayor interés. Luego pasamos a la fase B, que es la de la fijación de política turística y la determinación de los principales flujos turísticos. Aquí se analizan las prioridades del territorio, también se evalúan destinos competitivos y de esa manera se fijan las políticas que permitan su desarrollo turístico. Después de esto se da paso a la fase C, que es la preparación del plan de desarrollo, en la cual se implementan programas que respondan a las prioridades del territorio antes fijadas. Y finalmente está la fase D, que es la del análisis del impacto, la cual permite analizar, valga la redundancia, los posibles impactos tanto en el ámbito económico, social y medioambiental, los cuales son resultantes de la aplicación de dicho plan de desarrollo. El siguiente modelo es el de Page, en el año 1977, el cual es un poco similar al modelo anterior, pero tiene una forma cíclica.
primero comienza con la revisión periódica, que básicamente es como un análisis de los antecedentes y del territorio en sí, o sea, la complejidad que tiene dicho territorio. Luego la preparación para el estudio, que es como una evaluación de las tendencias y de las variables determinantes en dicho territorio, de sus vulnerabilidades. Luego está la determinación de los objetivos. Aquí, como dije anteriormente, se ven las prioridades del territorio y con eso se establecen los objetivos. Luego sigue el estudio de los elementos, es decir, los recursos y las facilidades con las que cuenta dicho territorio. Luego está el análisis y síntesis de hallazgo, donde se hace como una observación profunda de los elementos estudiados. Luego se hace la formulación de las políticas y planes, donde se diseñan las políticas y lineamientos, normativas, que permitan llevar a cabo las acciones necesarias para el desarrollo turístico. Y luego la consideración de recomendaciones, donde se hace una retroalimentación, y finalmente la implementación del plan, donde se Gracias, chicos. Muy bien. ¿Dudas o preguntas? ¿Hay dudas o preguntas? Ok, yo sí tengo dudas y preguntas. Dentro del proceso de identificación de los enfoques que ustedes tuvieron a cargo, ¿no es cierto? En este caso, el sostenible y estratégico. ¿Cuál consideran ustedes que es la técnica o la herramienta o la metodología que se podría aplicar para los dos casos? Para los dos casos, tanto para estratégico y sostenible, podríamos decir que el modelo de Acerenza, porque aparte de considerar la cuestión política, también considera la parte ambiental, o sea, toma en cuenta mucho las dos cuestiones. Ok, muchas gracias. Grupo 1, por favor. Al final les digo cuánto quieren, ¿no? Yo voy a compartir. Ya. Ya. Bien. Yes. ¿Qué? Ya. Buenas noches. El grupo número 1 les va a presentar primero los enfoques tradicional y desarrollista. El enfoque tradicional, bueno, básicamente se basa en que le da importancia a que el turismo debe ser desarrollado y que para lograr este desarrollo se puede hacer mediante el aprovechamiento de los recursos tanto naturales como culturales. Se propone la propaganda y la promoción como uno de los medios para lograr que se incremente, para lograr el crecimiento turístico, y pues de cierta manera también se impulsa que existe crecimiento económico y no se presta tanta atención a la reacción que podría tener la comunidad receptora al tener un crecimiento turístico. Un ejemplo que podemos destacar es el Plan Nacional de Turismo de España, que se encargaba de que quería, mediante la promoción, quería impulsar el turismo como en otras regiones de Europa, y además no solamente se enfocaba en incrementar el turismo, sino también en incrementar la oferta. En el enfoque desarrollista podemos decir que ve al turismo como una actividad económica que permite que la comunidad receptora se desarrolle. Entonces, esto establece metodologías para medir el desarrollo que puede tener la comunidad receptora, y tiene una orientación mucho más económica, ya que se enfoca en la parte de la generación de empleos para la comunidad receptora o la reactivación de otros sectores productivos mediante el turismo. Entonces, uno de los ejemplos fue el Plan de Desarrollo Turístico de México, que
buscaba mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante el turismo. Continuando, tenemos el primer modelo, que es el modelo de Bouillon. Este constaba de 3 fases. En la fase A, pues, se hace el análisis y lo que es el diagnóstico. Aquí se analiza el entorno físico y se plantean los objetivos, dando prioridad a las políticas, ya sean nacionales, internacionales o provinciales, de acuerdo a lo que necesite. En la fase B, pues, se hace la síntesis y la solución conceptual y técnica. Aquí se determinan las actividades que se van a hacer y las que se van a llevar a cabo. Así también se desarrolla una posible solución dando un estudio de mercado. En la fase C tenemos que se realiza la evaluación y la preparación de un plan de desarrollo físico. Aquí más se basa en el análisis de la rentabilidad económica que podría tener el turismo, así también como la inversión y las fuentes de financiamiento que va a obtener. Aquí se elabora el plan de desarrollo físico. Bien, y como siguiente tenemos el modelo de Molina y Rodríguez de 1987. Este modelo es un plan integral recogido, Rodríguez, de actividades que fueron implementadas por Molina en 1982, y estas las divide en 2 fases, que son definición y aplicación. En la definición podemos encontrar actividades como de diagnosis o diagnóstico, en otras palabras, la prognosis, que es el conocimiento anticipado. Aquí en este modelo se establecen los objetivos y metas como fines. También tenemos selección de estrategias que son para el diseño de productos o servicios turísticos, y la selección de instrumentos como, por ejemplo, instrumentos tecnológicos. Y todo esto es englobado a través del componente del plan. La segunda fase es la aplicación, donde tenemos la programación, los presupuestos, inversiones, la aplicación de la instrumentación, y por último tenemos la evaluación, y esto es englobado en los componentes de programa y proyecto. Buenas noches, profesor y compañeros. Pues yo les voy a explicar sobre lo que es el modelo Ricarte del año 2009. Este modelo está basado en sí lo que es el diagnóstico turístico, el cual tiene como fin la búsqueda y la sistematización de una información relativa tanto para lo que es la oferta y la demanda turística. Este modelo está compuesto por 3 fases, el cual la primera fase es la fase de diseño de diagnóstico. Este tiene como propósito definir el tipo y la forma en la que se recogerá la información de campo. La segunda fase es la fase de recolección de información de campo, el cual se procede a recoger dicha información a través de 3 fichas diseñadas para caracterizar los 6 elementos del sistema turístico local. Y la tercera fase es la fase de análisis y sistematización de resultados, el cual abarca, en primero abarca lo que es la sistematización de los resultados obtenidos, y luego consiste esto en convertir estos resultados en una base efectiva para la buena toma de decisiones. Gracias. Y por último le vamos a hablar sobre el modelo de ¿Quién Vera. tiene dudas o preguntas? Cinco minutos pasados, 2 segundos, ¿no? Ok. ¿Dudas o preguntas, chicos? Violeta, por favor. En el modelo de Ricarte se mencionó en la fase de recolección de campo que se recoge la información por medio de unas fichas, no me acuerdo si es en análisis, pero ¿qué información se pone en las fichas específicamente? Esto es en la fase de recolección de información, y las 3 fichas, o sea, las 3 fichas abarcan lo que es la aplicación de ficha de diagnóstico de turístico de comunidades, la segunda es la aplicación de ficha de caracterización de demanda, y la tercera es la aplicación de la ficha de caracterización de atractivos y recursos turísticos. Solo de atractivos, no hablo de recursos. Muy bien, bastante bien, grupo. Ok, grupo 4, por favor. Bastante bien el último grupo. Que les jugó mal fue el tiempo. Sí. Profesora, ¿me confirma que puede ver la pantalla? Sí. Buenas noches.
somos el grupo 4 y nos tocó el enfoque comunitario. Voy a hablarles sobre el modelo de Kaiser y Herbert de 1983. Este tiene una orientación en la Escuela Económica y Humanística. Este nos propone que los tomadores de decisiones deben de estar correctamente capacitados, es decir, no escoger a cualquier persona. Y con los resultados que se van obteniendo poco a poco, se hace una retroalimentación continua. Además, este recalca la importancia de los recursos económicos. Y nos propone establecer programas, los cuales están compuestos por proyectos y a su vez por actividades. Los lineamientos son 10, es crear comprensión, declaración de la posición preliminar, compromiso financiero por el estudio turístico, análisis de mercado y recursos, planeación conceptual, aprobación del plan, planeación MAE, compromiso financiero final, programación, escalonado de ejecución y evaluación y dirección. En cuanto al modelo de planificación turística del OMT del año 1994, este está orientado a la Escuela Económica y Sociológica. Este nos propone agregar ciertos objetivos de desarrollo sostenible. También tener en cuenta la previsión de lo que podría suceder. Además, son importantes el factor económico, ambiental y sociocultural. En los lineamientos tenemos la preparación del estudio, la determinación de los objetivos de desarrollo, estudios, evaluaciones, análisis y síntesis. Asimismo, la formulación de las políticas y los planes, las recomendaciones y la ejecución y gestión. Buenas noches, profe. Voy a hablarles sobre el modelo de la OMT de 1999 y de Zamorano de 2002. La OMT del año 1999 está orientado a la humanística y sociológica. Bueno, en las propuestas tenemos que el ANAL es analizar el entorno interno y externo, establecimiento objetivos y metas. Bueno, en los lineamientos tenemos fase A, fase B, fase C y fase D. En la fase A tenemos organización y exploración del entorno. En la fase B, analizar el entorno y proyecciones y análisis interno y evaluaciones. En la fase C, establecimiento de objetivos, metas, diseños, priorización y estrategia. En la fase D, desarrollo del plan y firma de un pacto local y implantación en consecución con la concertación local. Bueno, en Zamorano 2002 está orientado a humanística y económica. En las propuestas tenemos 3, que serían inventario de atractivos turísticos, inventario de necesidades y recursos, crear planes de contingencia. En los lineamientos tenemos inicio de proyecto, definiciones del proyecto, inventario de ordenamiento, inventario de atractivos, análisis de plan, matrices de funcionalidad, interpretación, estética o integración. Bueno, un ejemplo de turismo comunitario sería la comunidad Paz Yacu, que está ubicada en la montaña Yaculo Curo, en el kilómetro 1 del Puerto Santana, en la parroquia Madre Tierra, que queda en la provincia de Pastaza. Bueno, los principales atractivos es el senderismo en la selva, observaciones de la flora y fauna, visitas al orquideario, perdón, acceso al columpio del mirador y gastronomía. Ya, también tenemos como otro ejemplo a Xuyunzáchila, la cual está ubicada en la provincia de Santo Domingo, en la comunidad del Poste, perdón, ahí hay un error, es comunidad del Poste. La cascada de Cumbatza, esta es una comunidad shuar y está ubicada en el cantón Sucúa de la provincia Morona Santiago. Bueno, buenas tardes chicos, compañeros, profe. Yo voy a hablar acerca del modelo de Kaiser and Herbert de 1983. Este modelo de planificación está hecho con una estructura de arriba hacia abajo. Lo que hace que tenga un enfoque en las entidades públicas y privadas con el fin de poder desarrollar los centros turísticos. ¿Ya?
Adicional a esto, esto tiene 3 fases, Muchas gracias, ya que chicos. son... Ok. A ver, por favor, si serían tan amables, muchachos. Natanael, ¿puedes bajarle todo darle el scroll hacia abajo, please? Un poquito más. Ya, súbele todo. Súbele al inicio. Vaya preparándose el otro grupo, de todos. Ok. No identifico el enfoque explicado. Me explicaron muy bien los modelos y me pareció que fue uno de los pocos grupos que comenzó a establecer ese análisis de los modelos desde una lógica de orientación, lineamientos y demás. El mejorcito que lo hizo, pero lastimosamente no me explicaron el Profesor, en cuanto al enfoque como comunitario, supone que el turismo... No, ahorita ya no. No. Ya es tarde. Ahorita ya no. En el momento en el que les pedí la presentación, y no lo veo tampoco en el documento, entonces por eso les pedía para ver si ustedes tenían un documento diferente, pero... Ok, Cristina, pregunta. Sí, profe, tengo una duda. En los modelos de planificación turística, el modelo de Kaiser, ese también es dentro de los modelos de planificación de administración de empresa, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que estudié eso, yo me gradué de eso. Sí. Ah, ya. Muy bien, Cristina. Esa era la Es una adaptación. Sí. Javier, ¿ibas a preguntar algo? Sí, era en cuanto a la parte, me llamó mucho la atención uno de los ejemplos que ellos mencionaron, que fue el de Shuyun Sachila. Ese ejemplo, ¿con cuál de los modelos de planificación que ellos explicaron está, o sea, basado, o se basa en los 4? Grupo. Bien, muchas gracias. Vamos, grupo 2. Qué pena, grupo 4. Trabajo, lo pierden por no prestar atención de forma adecuada. Ok, grupo 2. Con ellos terminamos, ok. Listo. Buenas noches. Ya, disculpe. Empezamos. Por favor. Listo. Buenas noches, nosotros somos el grupo 2, integrado por Demi San Martín, Génesis Jiménez, Melissa Vera y Alison Warren. Siguiente. Nosotros le vamos a hablar sobre el enfoque económico. Entre los lineamientos que destacamos tenemos de que otorga prioridad hacia los fines económicos por sobre los ambientales y los sociales. Además de que concibe al turismo como una actividad exportadora y resalta como aspectos claves a los componentes del mercado que son la oferta y la demanda. Entre las propuestas de los diferentes autores tenemos que Osorio en el 2006 destaca sobre el análisis de la oferta y la demanda. Kaiser y Helber en 1983 menciona sobre la estructuración de las negociaciones entre las autoridades públicas y privadas. Esta estructuración incluye el análisis de mercado, recursos, la elaboración de planes maestros y las definiciones de los tipos de desarrollos turísticos y los mercados metas. Entre las orientaciones que podemos destacar es de que se fundamenta en la escuela económica, además de que concibe que las actividades turísticas pueden maximizar los ingresos y aumentar las oportunidades de empleo. Asimismo, volviendo a recalcar, menciona y tiene la finalidad de priorizar los fines económicos dentro de las actividades turísticas sobre los otros aspectos o los otros enfoques. Dentro de los ejemplos que podemos percibir son el dado por el MINTUR en el 2022, que menciona sobre el convenio de emprendimiento con la vinculación del turismo y la comunidad rural. También podemos destacar los 4 planes de desarrollo
turístico y social que se estableció en España desde 1964 hasta 1975. Y por último, en la parte donde se resalta la actividad del turismo como una actividad exportadora, tenemos algo que mencionó J.W. Marriott en el 2008, que menciona sobre que cuando un turista o visitante extranjero ocupa una habitación de hotel, se está dando la actividad de exportación. Siguiente. Muy buenas noches, profesor, compañeros. Yo les voy a mostrar los modelos de planificación turística que tenemos. A continuación está el modelo de Molina, que se estableció en 1982, que trata de un modelo integral que establece el análisis considerando una serie de variables que condicionan el modo y el nivel de vida del grupo humano, tales como culturales, sociales, psicológicas, políticas, legales, ecológicas y económicas. Para Molina, la demanda son los turistas residentes en el país y en el extranjero. La comunidad receptora de los servicios turísticos es el conjunto de bienes o servicios que los turistas desean adquirir en un destino determinado. La superestructura se define como el conjunto de instituciones privadas y públicas, que pueden ser las leyes, reglamentos, planes y programas. Y en cuanto a los atractivos turísticos, Molina indica que son naturales y culturales e incluye el ecosistema tradicional y costumbre de la población receptora. El segundo modelo, que es el de Peirce, establecido en 1988, destaca que es un enfoque espacial. Este modelo, el principal elemento que lo constituye es el espacio. Un ejemplo claro es el punto de origen y destino. Y en esta instancia basa este modelo en las necesidades centradas en un individuo o en una dirección a otros elementos, mencionando que para esto se fundamentó una pirámide de necesidades de un Maslow, la cual de arriba hacia abajo se tiene la autorrealización, la estima o el reconocimiento, las necesidades sociales, la seguridad y las fisiológicas. También tenemos el modelo de Godfrey y Clerk, establecido en el 2000, el cual este modelo es llevado a cabo en la mercadotecnia para el desarrollo turístico con sus componentes más destacados, que son la vinculación del proceso de desarrollo con la política turística y la incorporación de la comunidad receptora como parte de dicho proceso. Y para llevar a cabo este modelo se destacan los siguientes pasos, el cual es la política turística y desarrollo del comité. Este comité es el que desarrolla la política, la auditoría de los recursos para saber su correcta evaluación. Gracias, grupo. Muy bien, a ver. ¿Dudas o preguntas? Leslie, por favor. Ya, al principio donde hablaban de los lineamientos y las propuestas, eso. Había una dentro de las propuestas que decía concepción sistemática de la planificación. No sé a qué se refiere eso, quisiera entender a qué se refiere. Gracias, grupo. Ok, a ver, recuerden lo que les había pedido, ¿no es cierto? Para darle respuesta y que no se quede con la duda, Leslie. Esta concepción sistemática es entender de que el proceso de planificación es un proceso paso a paso. Entonces, tienes que cumplir con todos los pasos establecidos en el modelo que tú escojas o en la función que tú escojas para que la puedas generar de forma adecuada. Eso es. ¿Ok? Ahora, recuerden lo que les había dicho. La primera, ustedes ya sustentaron un trabajo la semana anterior. Y en ese trabajo ya les dije que para los siguientes trabajos tienen que estar muy pendientes, tener muchísimo cuidado sobre el tiempo. Que así como pasó ahora, van a pasar en los siguientes trabajos, inclusive en el trabajo final. Yo pongo cronómetro, se cubre el tiempo y corto. Hasta ahí se califica la sustentación. ¿Ok?
Dentro de este trabajo, ustedes tienen una valoración por la parte escrita sobre 10 y por la parte sustentada sobre 10. ¿Ok? Eso es lo que ustedes van a ir teniendo. En el caso del grupo 1, en la parte escrita tienen 10, en la parte oral tienen 6. Falta de tiempo y no hubo clarificación en las respuestas solicitadas. Grupo 3, en la parte escrita, tiene 10. En la parte de sustentación tiene 7. Ok, hay que mejorar el tiempo nada más. Grupo 4, en la parte escrita tiene 6. Nos faltó la parte del enfoque. Y en la parte de sustentación tienen 6. Les salva en cambio la parte de cómo analizaron los enfoques. Grupo 5, en la parte escrita tienen 10. En la parte de sustentación y tiempo tienen 6. Y el grupo 2, tenemos el problema de la carga del trabajo. ¿Ok? Por esta vez voy a calificar al grupo por la mitad la carga del trabajo. ¿Sí? Entonces, sobre 5, en la parte escrita tienen 5. Y en la sustentación, sobre 5, tienen 2. Manejo del tiempo y no respondieron a la pregunta generada por los compañeros. Ok, chicuelos. Todavía tenemos más trabajos por delante, así que no se me decaigan. No nos fue mal. Simplemente lean bien lo que se les está pidiendo en los trabajos y demuéstrame que trabajan en equipo. Entonces, si yo trabajo en equipo, no va a existir errores en cargas, en momentos de sustentaciones y demás elementos. ¿Listo? Prefiero que vayan fallando en estas sustentaciones que en la sustentación del trabajo final, que esa sustentación vale mucho. ¿Dudas o preguntas hasta la clase de hoy, chicuelos? Alice, cuéntame. Profesor, disculpe, ¿hay alguna posibilidad de que se me asigne la sanción a mí? O sea, porque nosotros nos comunicamos muy bien, realmente yo luego me di cuenta del error y como ya mi amiga lo había subido, yo también lo había subido sin querer queriendo pensando que eran mercados. O sea, pero nosotros sabíamos que ella lo iba a subir y fue un error en mi caso. Esos establecimientos de indicaciones de los trabajos ya se les explicó el primer día de clase. Así que, lastimosamente, no. Ustedes están asignados como trabajo como grupo, no como trabajo individual. Muy bien. No te preocupes, Alice. ¿Alguna otra consulta, chicuelos? No. Para la siguiente clase, por favor, vengan revisando los sistemas, porque vamos a trabajar sobre eso. La siguiente clase hay taller. Así que la siguiente clase no lleguen tarde y verifiquen que su internet esté funcionando de forma adecuada. ¿Sí? Vamos a ir revisando esa información. ¿Listo? Nos vemos la siguiente semana, chicuelos. Pasen muy bien. Bye, bye. Chao, profe. Gracias, profesor. Chao, chao. Pues bien. A ustedes, Gracias. pasen muy bien. Chao, pasen bien.